Hola a todos, mi nombre es Leticia Benítez y soy especialista en ginecología y obstetricia. Trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona y vamos a repasar el temario de ginecología. Como veis, incluye 3 temas, el 29, el 30 y el 31. En principio, el tema 29 es el más largo de todos, tiene 2 subtemas, la parte de planificación familiar y la parte del seguimiento del embarazo. Después el tema 30, sobre patología ginecológica frecuente y sobre urgencias. Y por último, el tema 31 del cáncer ginecológico. El primer tema lo subdividiremos en estos 2 apartados. Primero hablaremos de la planificación familiar, que como preguntas más frecuentes siempre son los anticonceptivos hormonales y sus contraindicaciones tanto absolutas como relativas. Sé que es un tema un poco arduo para el temario, pero bueno, intentaremos simplificarlo. Como sabéis, la planificación familiar al final fue una revolución casi que ocurrió hace no tanto tiempo y que permitió a la mujer también una liberación en que podía elegir cuándo tener hijos. Y bueno, lo más importante es saber que no hay un anticonceptivo perfecto, no es que haya el anticonceptivo bueno, que te pregunta una amiga, ¿y cuál es el bueno? No, es que cada paciente necesita un método concreto y esto depende del perfil de la usuaria, de cómo es su cumplimiento, de si prefiere un método que tenga que usar todos los días o no, de las contraindicaciones según su patología, obviamente, también la necesidad de protección contra ETS, que es muy importante, y los que tengan menos efectos secundarios para esa paciente en concreto o que esa paciente los tolere mejor. Igual un mismo efecto secundario, una paciente le incomoda mucho y a otra no le supone gran cosa. Además, es un aspecto que depende mucho del área geográfica, porque al final es muy cultural. Y, por ejemplo, el DIU es súper prevalente en Asia y, sin embargo, en nuestro medio es mucho menos usado. Ya os digo, es un aspecto muy cultural y muy que depende de la persona, pero no hay un consejo correcto. Por eso es tan complicado el consejo contraceptivo. Para medir la eficacia os sonará que se utiliza el índice de Pearl. Este índice lo que mira es el número de embarazos por número de meses en 100 pacientes año, dividido por el número de meses totales empleados en este método. O sea, lo que está mirando en realidad es la tasa de embarazos. Por lo tanto, cuanto mayor es el índice de Pearl, menor eficacia tiene el método, porque, claro, nos está diciendo cuántas se han embarazado usando ese método. Pues cuantos más embarazos haya habido, peor eficacia, ¿no? Hay que darse cuenta de este concepto. Y obviamente los más eficaces, si veis aquí la lista, como siempre habrá un índice de Pearl del uso teórico y otro del uso real. Y al final el uso teórico es el del laboratorio, el de pues en condiciones óptimas, como una paciente que se toma siempre el anticonceptivo oral a la misma hora y no se olvida ninguno. Y luego está el uso real, que al final pues con el resto de medicaciones pasa lo mismo, ¿no? Que la adherencia a un tratamiento no es la misma que la teórica. Y por eso todos los índices de Pearl reales serán menores que el uso teórico, excepto aquellos que no dependen de la usuaria. Y si veis aquí, en realidad los que tienen ordenados de mayor índice de eficacia, o sea, menor índice de Pearl, serían la esterilización quirúrgica, lo primero, o sea, los que no dependen de la usuaria y son quirúrgicos, después los que no dependen de la usuaria y no son quirúrgicos, después irían los anticonceptivos combinados, más allá el DIU hormonal y lo último los métodos de barrera, que son los que mayor índice de Pearl tienen y por tanto menor eficacia. Ya, incido un poco en este concepto, pero es importante. Como veis, aquí está la clasificación de todos los anticonceptivos. Los más efectivos son aquellos, como os decía, no dependen de la usuaria, tanto los permanentes, la vasectomía, la esterilización femenina, que ya luego entraremos un poco más, y los reversibles, que serían, por ejemplo, el implante subcutáneo o el DIU. Después ya pasamos a otros que dependen de la usuaria, pero que, bueno, que tienen mayor tasa porque son hormonales y se basan en la inhibición del ciclo, que luego veremos. Y después los que os decía, los de barrera, que son los que menos eficacia tienen. Y como último, los de menos eficacia y por tanto mayor índice de Pearl, son aquellos basados en el control del ciclo. Son los primeros que veremos. Estos son los que os decía, los métodos naturales. Se basan en la interpretación del ciclo de la mujer y en reconocer los días fértiles y los menos fértiles. Y son con una eficacia relativa, pero bueno, pueden ser considerados en pacientes que no deseen usar otros métodos por creencias religiosas o por lo que consideren. Y obviamente no ofrecen protección contra enfermedades de transmisión sexual. Se pueden basar tanto en el contaje simple de días como en
la medición de la temperatura basal, que también cambia durante el ciclo de la mujer, o en el moco cervical, que también cambia, o en la combinación de varios de ellos, por ejemplo, el calendario más la temperatura basal, que sería el método sintotérmico, que igual os suena. Pero bueno, ya os digo que tienen una eficacia relativa y que se reservan para casos en los que la paciente no desee ningún otro anticonceptivo. ¿Y qué ha pasado? Pues igual que toda la tecnología que está apareciendo, también ha aparecido tecnología para esto, para la anticoncepción natural. Y han aparecido dispositivos que lo que intentan es medir hormonas en orina, por ejemplo, LH en orina, y así informarnos de cuándo se está produciendo la ovulación. Esto puede ser usado tanto como anticonceptivo, para evitar esos días fértiles, como en parejas que lo que quieren es buscar embarazos. Lo utilizan precisamente para ver cuándo es el momento de la ovulación y momento de mayor fertilidad. Pero bueno, por si os suenen, tampoco es muy importante. Y después sí que es importante, otro método natural, es el método de la lactancia materna. Es muy frecuente la creencia de que mientras está dando el pecho la madre no se puede quedar embarazada, pero esto tiene una eficacia relativa y tenemos que informar a la paciente. El índice de PER es de 2,9, o sea, en 100 mujeres que lo utilizan durante un año, entre 2 y 9 se quedarán embarazadas, o sea que no es un método súper efectivo, pero bueno, y sí que es muy importante para mantener esta menorrea que haga menos de 6 meses desde el parto, eso, que no haya tenido ninguna regla la mujer, si ha tenido reglas es que ha iniciado ciclos y puede haber embarazo, y que la lactancia sea materna exclusiva, no sea mixta. Y bueno, eso, considerarlo en algunas mujeres que deseen usarlo como anticonceptivo. Si no, siempre se puede combinar obviamente con métodos de barrera, que son los que vamos a ver ahora. Los métodos de barrera son los únicos que protegen de enfermedades de transmisión sexual y por tanto deben ser recomendados sobre todo pues, en personas sin pareja estable. Se pueden combinar con los otros métodos. Puede haber una usuaria que utilice un método no por una causa anticonceptiva, porque utilice anticonceptivas hormonales por otra cosa, y pueda combinarlo adicionalmente con un método de barrera para tener relaciones. La eficacia, como veis, también es baja, pero bueno, con un uso correcto y son una opción muy aceptable. Existe el preservativo masculino, que conocéis todos, y también recordad el preservativo femenino, que se introduce en la vagina, se puede introducir horas antes de la relación sexual, o sea que interfiere menos con la relación sexual, y lo único que el precio es más elevado que el preservativo masculino, que está al alcance de todos. Y la tasa de rotura de ellos se ha descrito en torno a un 1 y pico, un 3%. Pero es muy importante para evitar la tasa de rotura utilizar lubricantes de base acuosa y no de base oleosa. Eso sí que es importante. Como métodos quirúrgicos, que os decía antes, el más sencillo y que deberíamos recomendar en cualquier paciente es la vasectomía. En realidad es una operación de cirugía menor ambulatoria y más sencilla que la ligadura tubárica. Pero en los métodos sobre la mujer, que son los que más vamos a incidir en ginecología, obviamente, porque la vasectomía obviamente no la realizaremos nosotros, son lo que antiguamente se conocía como ligadura de trompas, que hoy en día lo que se opta es por la salpingectomía, o sea, la extirpación de toda de las dos trompas. ¿Y por qué? Porque se ha visto que la única función de la trompa es reproductiva, y extirpándola en su totalidad, sobre todo la parte de la fimbria, que es el final de la trompa, reducimos el riesgo a largo plazo de cáncer de ovario. Entonces, por el mismo precio podemos hacer una operación que aparte reduzca el riesgo de cáncer de ovario. ¿Y qué se puede realizar? Pues o por la laparoscopia, que obviamente en una paciente que únicamente vamos a hacer la salpingectomía, indicamos por la laparoscopia, pero también lo podemos hacer en el momento de la cesárea, por ejemplo. Imaginaros una mujer que es su tercera cesárea y dice, pues mira, en este mismo momento que me hacéis la cirugía abierta, también podemos quitar las trompas, eso no hay ningún problema. Por tanto, la ligadura en sí está en desuso. Lo que se debería recomendar es la salpingectomía. Y también recordar que como solo quitamos las trompas, los ovarios se preservan y el útero se preserva, la mujer seguirá teniendo ciclos normales, seguirá teniendo la regla cada mes de forma habitual, ¿vale? Otra cosa que también igual os pueden preguntar es sobre el ESURE. Es un dispositivo que son como unos muellecitos que ponen aquí en la zona de la trompa, o sea, entraban con una cámara por histeroscopia, que se llama, por cámara, y se colocan los muelles aquí, en la porción proximal de las trompas. Y esto realizaba una fibrosis en esa zona que también las ocluía. Y iba muy bien porque en pacientes con riesgo quirúrgico elevado, en las que no se puede realizar una cirugía únicamente para anticoncepción, pues simplemente por histeroscopia colocábamos los muelles y tenían una anticoncepción definitiva. Pero fue retirado hace años porque hubo varias
varias asociaciones de pacientes que declaraban que tenían dolor pélvico crónico, incluso ha habido casos en los que hemos retirado estos muelles, pero no es una cirugía sencilla porque el muelle se queda aquí fibroso y todo incluido en esta porción y es muy difícil de retirar. Entonces, directamente la Asociación de Medicamentos lo retiró del mercado. Y pasamos a los métodos hormonales. Como sabéis, pueden ser combinados de estrógeno y progestágeno o de solo progestágeno. Y dentro de ellos hay diversos métodos de administración, tanto en píldora, que es lo más conocido, como en anillo, parche, y los de solo progestágeno también pueden ser inyectables mensuales o cada 3 meses, el implante anticonceptivo que dura 3 años, que ahora veremos, o en forma de dispositivo intrauterino. ¿Cuál es vuestra sensación, yo creo, cuando viene una paciente y os pide anticoncepción hormonal? Pues es lo peor que os podía preguntar, ¿no? Porque al final hay 1000 tipos en el mercado, el nombre comercial, el compuesto que llevan, por qué le doy uno, por qué le doy otro, al final esto es muy complicado. Además es una cosa muy prevalente, que la gente casi tiene conocimiento sobre ello, de mi vecino toma este y mi tal, entonces creo que nos lleva un poco por el camino de la amargura, pero en realidad es muy sencillo, porque lo único que hay que dar antes de prescribirlo, lo único necesario es tomar la atención, calcular el IMC, obviamente, que no sea una persona con sobrepeso, y ver las contraindicaciones, que esto es un aspecto importante que ahora remarcaremos, pero lo más importante, que antes de dar un anticonceptivo, ni analíticas hormonales, ni nada, ni pruebas de coagulación, todo esto ya se ha demostrado que no. Y las guías más recientes dicen que toma de tensión arterial y ver que no tenga ninguna contraindicación. Esta diapositiva, más que nada, yo creo que no os la van a preguntar tan así, pero si queréis, es la típica chuleta para cuando queráis ver el perfil, porque al final es eso, no hay uno correcto para todas, sino que habrá que ver el perfil de la usuaria. Por ejemplo, una persona con ovario poliquístico, con endometriosis, pues igual nos podemos decantar por esto, sobre todo el Dienogest es muy útil para endometriosis, es el que ha demostrado más tasa de amenorrea y de disminuir el dolor. Luego, si la persona tiene lo que le preocupa más es el acné o el hirsutismo, todos estos síntomas de hiperandrogenismo, pues podemos optar por alguno que tenga mayor dosis de estrógeno, como veis. Y luego también muy de moda los anticonceptivos que no engordan, que dice la gente que lo que asocian es un diurético, la drospirenona, que son la Yasmin, Yasminel, igual de nombre comercial os suena más. Y estos, claro, se asocian a menor retención de líquidos. Y luego ahora han salido recientemente aquellos de estrógeno natural, que serían el Claira y el Zoeli, de nombre comercial que os sonarán también. Y imitan un poco más el ciclo natural, aparte de que el compuesto eso no es un estrógeno sintetizado en el laboratorio, sino que es natural. Y tienen menos efectos secundarios y sobre todo menor perfil trombótico. Bueno, como otras vías de administración, lo que os decía, el anillo anticonceptivo, este se coloca al principio del mes y se mantiene durante 3 semanas y luego se quita durante una semana. Pero claro, solo te tienes que acordar 2 días al mes, no es como la pastilla que se toma a diario. Y los parches anticonceptivos, que yo creo que ya se utilizan mucho menos, pero bueno, son semanales. Dura una semana el parche y hay que ponerse 3 y luego una semana de descanso. También es importante que el anillo se puede retirar para tener relaciones sexuales, hasta 3 horas. Y esto en algunas usuarias que les moleste durante las relaciones, pues es útil también recordarlo. Todos estos métodos, al final, cada anticonceptiva tiene unas indicaciones concretas de qué hacer cuando se olvida una toma, que es otra pregunta frecuente, de qué hacer si me he olvidado una toma, si se me ha atrasado menos de 12 horas, más de 12 horas. Todo esto, al final, viene en la ficha técnica y es consultar el papelito de cada medicamento y ir sobre seguro, porque puede haber diferencias sutiles entre uno y otro según la semana del ciclo también. O sea que eso en el momento se puede consultar y no hay ningún problema. Los pros and cons de los anticonceptivos, pues bueno, tienen muchos beneficios. Aparte de la contracepción, tiene beneficios no contraceptivos. Mejoría de la dismenorrea, de hecho es una indicación clásica. Paciente con dismenorrea, tanto primaria como asociada a endometriosis, pues es una buena opción del anticonceptivo. Disminución del volumen menstrual. Pacientes que te explican que las reglas son muy abundantes, también disminuye el volumen menstrual. Y, bueno, lo que hemos dicho antes, pues como tratamiento del acné, para el hiperandrogenismo, para la endometriosis. Y después los efectos adversos. Hay leves y hay graves. Los leves son los que todos conocemos, el típico aumento de peso que se basa
más en una retención de líquidos que en un aumento de peso como tal, aunque la progesterona ya sabéis que en realidad abre el apetito, se da en pacientes oncológicos, o sea que también por ahí podría explicarnos este efecto secundario. Las náuseas, vómitos, mastalgias, también disminución de la libido, esto es muy frecuente, y también debemos informar a las pacientes. Y al final es lo que os decía, no es que haya uno correcto, igual a una persona le va correctamente uno y a su amiga no, porque cada persona no solo que tendrá unos efectos secundarios diferentes, sino que los tolerará mejor o peor. Igual a una persona no le importa tanto la mastalgia y a otra persona le es muy incómoda, pues bueno, habrá que ir probando. Pero al final es hacer cocinitas. Y como efectos graves, típicamente ya sabéis, los trombos, que se asocian a los estrógenos, ahora veremos los anticonceptivos de solo progesterona, y luego típicamente se decía que aumentan el cáncer de mama y el de cuello uterino. Está un poco en entredicho, pero bueno, son típicas asociaciones clásicas. Y sí que se asocia también al adenoma hepatocelular. Y bueno, sobre todo la patología que ahora veremos, todo el riesgo cardiovascular, que sí que es importante tenerlo en cuenta en el momento de indicar una anticoncepción. Sobre todo ahora que las pacientes más añosas y con más patologías, ¿no? También se asocia hoy en día la obesidad a todo esto. Como contraindicaciones, lo que os decía, la lactancia materna, importante. El tabaquismo, se dice que cualquier fumadora, o bueno, de más de 15 cigarrillos, pero casi cualquier fumadora mayor de 35 años deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de dar un anticonceptivo combinado. Después la obesidad, un IMC mayor de 40, que puede parecer una burrada, pero cada vez es más frecuente. Y los factores de riesgo cardiovasculares. Si os fijáis, todos son con apellido. O sea, no es una hipertensión bien controlada, sencilla, que va con suenalapril, no hay problema. Pero una hipertensión de mal control, una diabetes con vasculopatía, con nefropatía, todo esto nos tiene que hacer pensar que no podemos dar un anticonceptivo combinado, tendremos que buscar otras alternativas. Y obviamente los antecedentes de trombosis, tanto actual como pasada, o de trombofilia. Es un poco sobre todo fijarnos en factores de riesgo cardiovasculares, trombóticos y obviamente el cáncer de mama, porque al final es una enfermedad hormonodependiente y dar hormonas no hay evidencia al respecto. ¿Vale? Y para estas pacientes que tienen contraindicación para los combinados, podemos utilizar los anticonceptivos de solo gestágenos. Por ejemplo, en el posparto, durante la lactancia, son una buena indicación clásica, o contraindicaciones para los estrógenos, como las pacientes con cefalea, que hagan cefalea con el anticonceptivo, suele relacionarse con el estrógeno. Las que os decía, de hipertensas, fumadoras mayores de 35, todas estas se beneficiarán de un anticonceptivo de solo gestágeno, que ahora veremos que hay diversos tipos. Pero es muy importante avisarlo antes de comenzar esto, que van a tener un sangrado irregular. El anticonceptivo combinado, clásicamente, con la pauta que se hacen 3 semanas de anticoncepción y una de descanso, o 24 días y 4, una cosa así, depende de la marca. Pero habrá un sangrado cada mes. No es un sangrado que sea la regla, porque en realidad tenemos una inhibición del ciclo, hay una inhibición de la ovulación, pero habrá sangrado cada mes. Yo estoy determinada al paciente que le gusta, que quiere ver la regla cada mes, también es una cosa cultural. Y sin embargo, con los anticonceptivos de gestágenos no va a haber un patrón de sangrado cíclico normal, sino que el sangrado va a ser irregular. Esto hay pacientes que lo toleran muy bien, que dicen, mira, yo pues prefiero tener un sangrado escaso durante unos días, luego que pare, luego no sé cuándo me vendrá la siguiente, pero no le supone un problema. Y hay gente que lo lleva muy mal y que es el principal motivo de dejar estos anticonceptivos. Entonces creo que hay que avisarlo antes. El típico oral es el Ceracet, sonará, que es el desogestrel. Se toma una al día, no tiene descansos. Esto es lo importante, es una pauta continua, ¿vale? Y claro, el gestágeno, al ser una pauta continua sin descansos, permite unas formulaciones diferentes. Por ejemplo, la inyección subcutánea, que esto es en el Depot, que hay gente que es poco usado porque implica ir al centro de salud a que te pongan la dosis cada 3 meses en general, o el implante anticonceptivo, el Implanon, igual os suena. También, sobre todo, advertir eso, que tiene muy buen perfil de seguridad y por lo que os decía, de que es solo gestágenos y además tiene un índice de PERL muy bajo, porque no depende de la usuaria, es algo que le colocan y que dura 3 años. Se utiliza mucho también en pacientes psiquiátricas, por ejemplo, o en pacientes con algún grado de discapacidad intelectual, son muy utilizados, porque eso, no dependen de la usuaria. Pero el patrón de sangrado, yo os digo que es la principal causa de abandono de estos métodos. Vale, y sobre el DIU.
El DIU, como no sé si sabéis, que hay dos tipos, el de cobre y el hormonal, pero los dos tienen la misma forma, esta forma de T clásica que va dentro del útero, y que lo que hace en realidad no es un efecto tanto de inhibición de la ovulación, sino que es un efecto antiimplantatorio. O sea, se puede llegar a producir la fecundación, sobre todo en el de cobre, pero no se va a anidar en el útero, entonces no se va a producir embarazo. Y no tienen nada que ver el DIU de cobre con el DIU hormonal. Por eso estas fotos, a ver si os queda el concepto fácil en la retina. El DIU de cobre aumenta el sangrado menstrual y aumenta el dolor, la dismenorrea, ¿vale? Por eso os he puesto Kill Bill, porque en general una paciente que ya tiene una regla bastante abundante no podemos indicar un DIU de cobre porque el sangrado va a aumentar. Al final es un cuerpo extraño que el cuerpo intenta expulsar. Y sin embargo, el DIU de levonorgestrel, que es bastante reciente, igual os suena el DIU Mirena, como la marca comercial más frecuente, este da el patrón de sangrado de los gestágenos que decíamos, que puede dar tanto amenorrea, o sea, que no venga la regla, como un sangrado irregular, el típico spotting, todo esto entraría dentro de lo normal. Y debemos informar a la usuaria y que lo acepte. La mayoría de ellas, sobre todo con los de alta dosis, como el Mirena, quedan en amenorrea. Y dura de 3 a 5 años, depende del tipo. 4 pinceladas sobre la anticoncepción de emergencia, que también debemos conocer. La más clásica, la normal, es el levonorgestrel, de 1,5 miligramos. Esta, como sabéis, desde 2019 es de libre dispensación en farmacias, no necesita receta médica. Esto fue un gran avance, sobre todo yo creo para los centros de salud, de que no tenían que dispensar tal cantidad de esta medicación. Pero la eficacia, sobre todo, lo que hace es un inhibidor de la ovulación. O sea que si la paciente todavía no ha ovulado, inhibe que se produzca la ovulación. Pero imaginaros que la paciente ovuló hace 2 días y la relación de riesgo fue ayer. En realidad, no sería efectivo. Por eso salió como alternativa este otro, el acetato-dulipristal, que es el Elawan, que dura 5 días en vez de 3 días, como clásicamente el levonorgestrel, y además no solo es un efecto de inhibición de la ovulación, sino que es un efecto antiimplantatorio. Entonces tiene una duración mayor y una eficacia mayor, pero el precio es mucho más elevado también. Pasamos a la otra submitad del tema, pero seguimos en el tema 29, que es sobre el embarazo, el parto y el puerperio. ¿De aquí qué debéis conocer? Pues lo más importante, el control gestacional que hay que hacer, los cribados, sobre todo los de atención primaria, y también los fármacos teratogénicos. La primera consulta del embarazo en realidad es la consulta preconcepcional. Lo que pasa es que es una consulta muy poco frecuente. Normalmente la paciente no viene antes de haberse quedado embarazada a pedir consejos sobre cómo optimizar todo. Bueno, es un periodo ideal para realizar consejos, sobre todo desde atención primaria, para optimizar el peso. Si la paciente es diabética, tener una buena hemoglobina glicosilada, que la tensión esté bien controlada, que deje de fumar. Todo esto se debería hacer en el periodo preconcepcional, porque en realidad, una vez la paciente viene y ya está embarazada, se puede haber producido teratogenia también. Y también muy importante el ácido fólico, que debería comenzar en el periodo preconcepcional para la prevención de defectos del tubo neural. El más clásico de marca es el Azfol o el Folidoce, igual os suenan. Y eso, si una paciente viene a una consulta preconcepcional, pues es buen momento para indicárselo. Si no, obviamente lo iniciaremos cuando veamos por primera vez a la paciente, pero ojalá que se iniciara preconcepcionalmente. Y lo más importante, yo creo, de este tema es que nos quede claro el concepto de estratificación del riesgo. Al final el embarazo es verdad que es un proceso fisiológico, pero y más hoy en día las pacientes son añosas, las pacientes tienen patología, entonces debemos saber cómo es nuestra paciente y de qué riesgo estamos hablando. No se habla de riesgo y no riesgo, porque en realidad el riesgo siempre existe, ya sabéis. Entonces hablamos de riesgo bajo, riesgo medio, alto y muy alto. Es esta clasificación. Clásicamente el riesgo medio y el riesgo bajo se pueden llevar en atención primaria, tanto por el médico de atención primaria como por la matrona. Y el riesgo alto y muy alto deben llevarse en atención especializada por ginecología. ¿Cómo sabremos qué riesgo tiene la paciente? Pues esta es la tabla infumable sobre el riesgo alto y muy alto, pero al final, en resumen, es que cualquier patología que tenga la mujer y que sea una patología relevante, obviamente, no cualquier tontería no, pero cualquier patología, pues yo qué sé, que sea cardiópata, que tenga VIH, que tenga una historia obstétrica muy mala,
Todo esto nos dará un riesgo alto. Y también patología que aparezca durante el embarazo, un retraso de crecimiento, una diabetes gestacional con insulina. Bueno, todo esto son factores de riesgo y que nos harán estratificar a la paciente como tal. Como veis, es un concepto dinámico, porque una paciente puede empezar el embarazo con un riesgo bajo, porque no tiene nada, y luego aparecerle una amenaza de parto prematuro, por ejemplo, y estratificarse como riesgo alto. O sea que en cada visita se debería revalorar el riesgo. Y hay factores, por ejemplo, el RH negativo o la edad materna avanzada, que de forma aislada no se consideran un riesgo alto ni muy alto. Vale, entonces, ¿cómo hacemos el control gestacional? Pues ya sabéis, el embarazo se divide en 3 trimestres. En general, el primer trimestre hasta las 12 semanas, el segundo de las 12 a las 20 y algo, y el tercero de las 20 y algo al final. Así a grandes rasgos, esto no hace falta saber las semanas exactas. En la primera visita siempre tomaremos el peso, la tensión, bueno, esto en cada visita haremos peso y tensión, ¿eh? Y lo más pronto posible realizaremos una citología si no ha realizado la citología de cribado recientemente. Empezaremos el ácido fólico que decíamos, y aquí es cuando empezamos a estratificar el riesgo, aunque habrá que ir revalorándolo. Más o menos, de forma simplificada, las visitas al principio del embarazo son más espaciadas, cada 4 o 6 semanas, y conforme avanza el embarazo, acaban siendo cada 1 o 2 semanas, y en la última semana de embarazo, más de una vez a la semana, ¿vale? Típicamente hay 3 ecografías de control, la primera a las 12 semanas, la segunda a las 20 y la tercera al final del embarazo, ahora hablaremos, y 3 analíticas, típicamente también. La primera, que el objetivo principal es las serologías, ver que la paciente, más de una vez nos encontramos un diagnóstico de serología de un hepatitis C o un VIH que se conoce por primera vez durante el embarazo, ¿vale? En el segundo trimestre es importante el CUMS, que ahora veremos también, y el O'Sullivan, el despistaje de diabetes gestacional. Y la tercera analítica, el objetivo sobre todo es la coagulación. ¿Por qué? Pues porque llegará al parto la mujer y debe tener unas pruebas de coagulación recientes para que anestesia acepte poner una anestesia peridural. O sea que esto es muy importante también. Vale. Y sobre las ecografías que os decía, pues son estas 3 ecografías, así en una paciente de bajo riesgo que no necesita mayor control, hacemos estas 3. La de primer trimestre, que el objetivo en realidad es ver la viabilidad fetal, es decir, que el feto tenga latido correcto, no haya sido una pérdida de primer trimestre y que sea un embarazo único o gemelar, porque también lo veremos en esta primera ecografía. Y aquí es donde haremos también el riesgo de aneuploidías y el riesgo de preeclampsia, que esto es un concepto reciente que no sé si conocéis, que desde hace pocos años se vio que había una medicación, que es el Tromalid, el ácido acetilsalicílico de 150 miligramos, que dado en pacientes de alto riesgo de preeclampsia reducía el riesgo de desarrollar una preeclampsia. Entonces, también en primer trimestre está recomendado realizar el cálculo del riesgo de preeclampsia. Después, la ecografía del segundo trimestre, que es la ecografía morfológica, que sabemos todos, que lo que se hace es un repaso anatómico fetal completo. Y en último lugar, la de tercer trimestre. Está un poco discutido el momento en el que hacer la ecografía de tercer trimestre. En general, clásicamente era entre las 32, 34, 35 y ahora cada vez se tiende más a posponerla hacia 35, 37. Porque al final el objetivo de la ecografía de tercer trimestre es la detección del retraso de crecimiento tardío y del bienestar fetal. Aparte de la situación fetal de cara al parto, si está encefálica o empodálica, nos cambiará la vía de parto. Vale, pues lo que os decía. Controles gestacionales que hay que hacer. El urinocultivo, por ejemplo, se debe realizar en torno a las 16 semanas, se recomienda. ¿Y por qué hacemos un urinocultivo? Pues porque durante el embarazo es una de las indicaciones, si recordáis, de tratamiento de la bacteriuria sintomática. Porque es relativamente frecuente que se produzcan infecciones ascendentes. No es tan rara la pielonefritis en el embarazo. Esto en parte por la progesterona que enlentece el tránsito por el uréter. Entonces, si detectamos una bacteriuria, la trataremos. Entonces, realizamos un urinocultivo. Después, la anemia, a diferencia de otros periodos de la vida, en la embarazada se considera cuando baja por debajo de 11. Entonces, también en las analíticas de control iremos detectando la anemia y tratándola. Y lo que os decía, el cribado de cromosomopatías, lo que se hace es un cribado combinado actualmente. Clásicamente se hacía únicamente la edad, pero ahora hemos ido introduciendo más parámetros para afinar más, que son parámetros bioquímicos en la analítica y parámetros ecográficos, que es la translucencia nucal.
que esto se mide todo en primer trimestre. Y con esto damos un riesgo, este es el protocolo de la SEGO. En general, si el riesgo es superior a 1,250, por ejemplo, 1.000, o sea, tenéis que entender el riesgo como una fracción, ¿vale? O sea, un riesgo de 1 a 100.000 es un riesgo bajísimo, solo uno de cada 100.000 tendría una aneuploidía. Entonces, por encima de 1,250 consideramos bajo riesgo y no hay que hacer más pruebas. Después están los riesgos intermedios, podrían ser entre 1,250 y 1.100, pero bueno, aquí no vamos a entrar, esto es muy específico. Y después los riesgos altos. También os he apuntado aquí el aspecto del DNA fetal en sangre materna, que igual os suena, que es la detección del DNA fetal en una analítica materna normal. Y esto tuvo mucha moda recientemente porque era el cribado no invasivo, el test prenatal no invasivo lo llamaban, que es un cribado contingente, que en determinados grupos concretos se recomienda el DNA o se da a elegir entre el DNA y la prueba invasiva, ¿vale? La diabetes gestacional, que también nos lleva por el camino de la amargura. No es tan complicado. Lo que hacemos en todas las embarazadas, lo estándar, es un test de tolerancia a la glucosa de 50 gramos entre las 24 y las 28. Y según este resultado, sabremos si está por debajo de 150, nada, es normal. Y si está por encima de 140, hay que realizar la prueba larga, que dicen, que es el test de tolerancia oral a la glucosa. Este son 100 gramos, es un buen jarabe, y se hace una determinación basal, 1 hora, 2 horas y 3 horas. Entonces el rollo este y hay un valor de corte por cada tiempo. Y aquí, si hay un valor alterado, repetiremos la prueba, y si hay 2 valores alterados, estableceremos el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿vale? Pero también saber que en pacientes con factores de riesgo se realiza en primer trimestre, aparte de las 24-28, o sea, una cosa no excluye la otra. O sea que, en general, el cribado universal, 24-28. Sobre las vacunas, otra gran pregunta durante el embarazo. Están prohibidas las vacunas de virus vivos atenuados. Estas no se pueden poner. Y, si os acordáis, hay una mnemotecnia muy buena de Amir que nos dice cuáles son las vacunas para virus vivos atenuados. Y, pues, recordando esta mnemotecnia, sabemos cuáles no podemos dar en el embarazo. Sobre la vacuna del COVID, que también podría ser un aspecto novedoso a preguntar, no hay una evidencia concluyente. Cada vez más todas las guías están a favor de la vacunación, sobre todo riesgo-beneficio, si la paciente está muy expuesta, en personal sanitario, sí que se recomienda, pero es una evidencia muy poco concluyente porque no se han hecho estudios en embarazadas, obviamente. Y las que sí que están recomendadas en embarazo desde siempre son la DTPA, os sonará, que se pone a partir de las 28 semanas, y la de la gripe en cualquier trimestre. Es decir, si mi paciente está en el periodo de gripe, el periodo de vacunación de gripe en primer trimestre, se le administra. Si es tercer trimestre, se le administra. Eso no importa. ¿Y por qué vacunamos contra la gripe? Pues porque la embarazada tiene más riesgo de hacer complicaciones graves de la gripe, la neumonía, sobre todo, neumonía vírica, y es importante. Es para proteger a la embarazada en sí, no al neonato. A diferencia de la DTPA, que lo que hacemos es una vacunación para hacer anticuerpos que pasen al neonato y que esté protegido contra la tosferina, sobre todo, en las primeras semanas de vida, hasta que se pueda vacunar el neonato. Sobre la insulinmunización, que también es otro tema peliagudo, el RH negativo, ¿no? Es muy sencillo, en realidad. La inmunoglobulina anti-D lo que se da es en pacientes no inmunizadas, o sea, que tengan un CUMS negativo. Porque si el CUMS es positivo ya está inmunizada, ya no voy a prevenir nada, es una inmunoglobulina preventiva. ¿Y cuándo se da? Pues se dan estas unidades y en segundo trimestre, a partir de la semana 28, o sea, en el mismo momento que la vacuna de la DTPA. Se dan gestantes con RH negativo. No sé si igual la pareja, si la pareja es positiva o negativa, esto no vamos a entrar. Y luego hay que repetirla en el momento del parto, pero en el momento del parto tenemos una ventaja, que es que ya tenemos al neonato. Entonces, antes de darla, miramos si el neonato es RH positivo, porque si el neonato también es negativo, es imposible que haya inmunizado a la madre, ¿no? Entonces, nos la podemos ahorrar. Y la cobertura es 5 semanas. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que ante procedimientos invasivos también administremos una dosis. No solo en la semana 28, que es la indicación típica, y al parto, sino si hay una miocentesis, si hay una biopsia de corion o si hay una metrorragia abundante de primer trimestre. Todo esto también nos tendría que hacer acordarnos de dar la inmunoglobulina para evitar una inmunización.
Por ejemplo, una paciente que viene con un aborto de primer trimestre también, y que es RH negativo, deberíamos darla para evitar que genere anticuerpos para próximos embarazos. Vale. El estreptococo, esto también os sonará porque es una bacteria que da típicamente sepsis neonatal. ¿Y cómo hacemos la prevención? Pues realizamos un frotis a la semana 35-37, al final del embarazo, para que nos dé cobertura en el momento del parto de si la paciente es portadora o no. O sea, no tratamos por la paciente, hay mucha gente que es portadora y que no ocasiona ningún problema. El problema es de cara al neonato. Entonces, si sale un frotis positivo, en el momento del parto administraremos penicilina. Y ojo las alérgicas a penicilina, porque generalmente deberíamos hacer un antibiograma del frotis, o sea, especificarlo cuando tiramos el frotis. Otro tema que os preocupa es la atención al parto urgente. En realidad, el nombre de obstetra en latín es el que espera. O sea que un parto normalmente son muchas horas. A casi todo el mundo le da tiempo a llegar al hospital porque es un proceso relativamente lento. ¿Cuándo se produce un parto precipitado, que llamamos? Pues un parto fácil, generalmente. Una paciente multípara, que no va a ser un parto distópico, sino que es un parto que fluye muy fácil, ¿no? Entonces, cuando tendréis que atender un parto urgente, será un parto de los fáciles. O sea que este aspecto tranquilizador. Cosas que debéis recordar, pues yo creo, la protección perineal, lo que se llama el hands-on. Esto ha demostrado disminuir el porcentaje de desgarros perineales, entonces siempre con una gasa estéril, siempre si podéis con guantes estériles, con una gasa estéril. Proteger el periné, es simplemente colocar la mano en el periné y proteger la salida de la cabeza fetal. Y la otra cosa es la prevención de la hemorragia posparto. Esto es muy importante también. Y con oxitocina, se puede dar intramuscular o endovenosa. Si tenemos una vía cogida de la paciente, pues endovenosa. Si no, pues se puede administrar intramuscular. Pero así se hace una prevención en todas las pacientes, ¿eh? No es porque sea un parto precipitado, pero en todas las pacientes de forma sistemática administramos después del nacimiento oxitocina para prevenir la hemorragia. Y aquí os he puesto el test de Apgar, que es el de valoración del neonato. No entraré mucho porque en realidad esto se escapa un poco de ginecología, pero para valorar el bienestar fetal, en general por debajo de 7 de Apgar, al iniciar, o sea, en minuto 0, al primer minuto y a los 5, perdón, esos son los puntos, pero que se realiza antes de Apgar, al inicio, al minuto y a los 5 minutos. Cuando da un resultado menor de 7, se dice que es un test de Apgar bajo, digamos. Entonces, estos son los puntos de 2, 1, 0 puntos. Si el neonato nace vigoroso, con llanto, rosado, todo sería 2 puntos, el máximo es 10 puntos, ¿vale? Pues seguimos. Sobre el puerperio y la lactancia. Es muy frecuente los síntomas depresivos en el puerperio, el que se denomina baby blues, ¿vale? Que esto hasta en un 80% de mujeres lo pueden presentar. Pero es muy importante establecer el diagnóstico diferencial de una posible depresión grave y también de la psicosis puerperal, que es otra entidad no tan frecuente obviamente, pero grave, potencialmente grave, y que pueden tener delirios de daño contra el neonato o autolisis. Para la anticoncepción, lo que hemos dicho antes, hay que evitar los estrógenos, o sea, serían tributarias de anticoncepción con solo gestágeno. Y estas son las categorías de la teratogenia, que es sobre los fármacos teratogénicos, ¿vale? Que en realidad, la categoría A son los fármacos seguros, pero es muy raro que un fármaco sea categoría A. La mayoría se moverán entre B y C, que es no hay mucha evidencia, o hay un poco de evidencia, pero no sabemos. Y estos claramente son los de hay evidencia de que no hay que darlos. Para el puerperio y la lactancia, os recomiendo mucho que os apuntéis a esta web, que se llama Elactancia. Es un proyecto español en el que puedes introducir el nombre del fármaco y directamente sale riesgo bajo, riesgo alto, con el semáforo verde y rojo. Es muy sencillo de utilizar y nos da mucha información sobre si podemos utilizar un fármaco o no. Como patología de la lactancia, importante la mastitis aguda. Os puede venir muy típicamente, es una paciente que viene con un dolor de la mama intenso y con un área enrojecida. Esta paciente es una mastitis muy extensa, normalmente puede ser solo un trocito de la mama, ¿no? Y asocian fiebre, es un proceso muy sistémico, que da mucho malestar general, mucha fiebre.
Y el tratamiento de las últimas guías es el cefadroxilo, que es 1 gramo cada 12 horas durante 7 días. Si no, básicamente se utilizaba amoxicilina clavulánico, que tampoco sería una mala alternativa, pero el más correcto es este, que es el más reciente. Con esto acabamos el tema 29